Muy bien, pues muy buenos días a todas las personas que estáis un día más aquí conectadas en nuestro ciclo de webinarios de políticas en clave de género. Muchísimas gracias, Maite, y bienvenida a este ciclo que organizamos desde la Diputación de Sevilla, desde el área de cohesión social e igualdad de la Diputación. Y bueno, presentar al Club de Malas Madres, la verdad que casi es innecesario, ¿verdad? Porque os habéis convertido, bueno, en auténticas referentes en todo un torbellino, una comunidad emocional 3.0, ¿verdad? Como os gusta definiros. Me encanta lo de malas madres con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Pues sí, es que hablar de conciliación es uno de los temas, pues, más importantes que tenemos hoy en día entre manos, y es que son muchos los problemas que arrastramos pues, de corresponsabilidad, de los usos del tiempo. Así que creo, no, estoy segurísima que la conferencia de hoy del Club de Malas Madres, de esa asociación Yo No Renuncio, de la que ahora Maite Egoscazábal, que es la socióloga del club y de la asociación, pues nos va a hablar más en profundidad. Maite, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras y bueno, estamos todas y todos deseando de escucharte y de escuchar vuestras propuestas. Gracias, Eli. Muchísimas gracias también a la Diputación por invitarnos. Es verdad que cuando nos lo propusisteis nos hizo mucha ilusión porque antes de que llegara esta pandemia, para nosotros era muy complicado llegar a las provincias, llegar a las localidades, bueno, que no eran a lo mejor Madrid, que estábamos allí concentradas, ¿no? Y entonces, bueno, la llegada de esta pandemia, las cosas buenas, las únicas cosas buenas que nos ha traído precisamente ha sido el poder normalizar estas videoconferencias, estos webinars y poder asistir pues en webinars como este, ¿no? Para diputaciones o provincias que bueno, era un deseo para nosotras el poder llegar a todos lados y creo que así por lo menos lo podemos conseguir. Así que muchísimas gracias también por la presentación. Es verdad que a mí me gustaría empezar por quien no nos conoce, por si acaso, ¿no? Sí que me gustaría empezar contando, ¿no?, de dónde venimos y cómo nace el club. El club nace hace 7 años, cuando Laura Baena, ella se convirtió en madre, ¿no? Y se empezó a dar cuenta de que todo aquello que le habían contado sobre la maternidad no era verdad, ¿no? Te cuentan una realidad, tanto los medios de comunicación como tu propio entorno, ¿no? Te cuentan una realidad edulcorada, ¿no? Entonces, cuando te conviertes en madre te das cuenta de que todo eso no es verdad, que la realidad es mucho más y que igual que tiene esa parte muy bonita, edulcorada y fantástica, que es la maternidad, también hay otra parte que no se cuenta y que se debería contar, ¿no? Que es una de las cosas, es que de repente te lleva una mochila llamada culpa, cargada de tareas, cargada de cosas que socialmente se asignan a la mujer, y eso para las mujeres pues ahora cada vez menos, pero porque se habla más y precisamente el club tiene esa misión, ¿no? El visibilizar toda esa parte. Pero es verdad que hace 7 años, cuando Laura se convirtió en madre, no se hablaba tanto y fue un shock para ella y fue un shock para muchas mujeres. Y gracias a Twitter, ella se empezó a desahogar en Twitter, bueno, contando el por qué se sentía mala madre, conectó con todas esas mujeres que se estaban sintiendo igual y que no lo estaban contando, ¿no? Entonces, gracias a las redes sociales se convirtió pues en un altavoz, en una plataforma para que las mujeres se pudieran empezar a desahogar. Y de forma muy espontánea y muy rápida, pues empezó a conectar con miles de mujeres y ahí nació el movimiento, ¿no? El Club de Malas Madres. Nació la idea de dar voz, de dar soporte y de dar visibilidad a todas esas mujeres que se estaban sintiendo en ese momento como Laura. Al cabo de poco tiempo, nos juntamos un día Laura y yo y dijimos, ostras, es que si te fijas, la gente realmente de lo que está hablando y de lo que realmente existe el malestar es precisamente por la falta de conciliación, ¿no? El no poder llegar a todo que nosotras decíamos, ¿no? Te conviertes en madre y parte de esa culpa
se explica por no poder llegar a todo. Y entonces dijimos, ostras, ¿qué tal si yo como socióloga dijimos, ostras, ¿qué tal si analizamos y cuantificamos todos esos discursos que estamos oyendo en redes sociales y le ponemos cifras? Porque en ese momento no existían, ahora sí que existen muchas más cifras, muchos más estudios, pero en ese momento no existían estudios y dijimos, vamos a ponerle cifras y vamos a dar voz a todas estas mujeres. Y fue cuando nació la asociación Yo no renuncio del Club de Malas Madres, que es la asociación que abandera toda esta lucha por la conciliación y por la cual hoy estamos aquí hablando de conciliación y de corresponsabilidad, ¿no? Esto nació de forma muy espontánea cuando nos dimos cuenta de que el tema del que estaban hablando las mujeres y lo que les estaba generando malestar era precisamente la falta de conciliación. Entonces nos preguntábamos por qué, nos preguntábamos el por qué nos sentimos así, el por qué nos toca a las mujeres sentirnos así y a los hombres no. Nos preguntábamos por qué una generación que nos han educado en igualdad, que no es como generaciones anteriores, que estaba claro que si eras mujer tu destino era estar cuidando y estar en casa, sino que somos una generación que nos han educado en igualdad y de repente nos enfrentamos al mercado laboral, nos enfrentamos a la maternidad y nos damos cuenta de que esa igualdad es una mentira. Con lo cual, haciéndonos todas esas preguntas, nació, como os digo, la asociación Yo no renuncio, ¿no? Y por eso ya estamos aquí. Entonces, me gustaría también contaros un poco el recorrido que hemos ido haciendo a través de todas nuestras acciones. Una de nuestras misiones dentro de esta asociación es la sensibilización, la concienciación a partir pues, de la escucha, ¿no? Nosotras estamos aquí también porque somos un movimiento social que aglutina 1 millón de mujeres. ¿Y qué hacemos? O sea, realmente lo que hacemos es escuchar, diagnosticar y a través de eso pues concienciar, ¿no? Y luego trabajamos paralelamente también para plantear medidas correctoras para esta situación y de esto me gustaría también hablar hoy. Con lo cual, la charla de hoy me gustaría pues dividirla en estas dos partes precisamente. Por un lado, el diagnóstico, ¿no? El decir qué estudios hemos hecho y a dónde hemos llegado a partir de esas campañas de sensibilización que hemos hecho, de encuestas que hemos ido haciendo durante estos años. Y por otro lado, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Con estos resultados, con este diagnóstico que tenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas de correctoras para esa conciliación y esa corresponsabilidad tan necesaria? ¿Qué medidas podemos plantear a los gobernantes, ¿no? Entonces, por un lado, como os decía, en 2015, cuando nos sentamos Laura y yo, en aquella época, bueno, es que digo época como si fuera, ¿sabes? Como si fuera hace 1000 generaciones, pero realmente hace 6 años, ¿no? Pero nos sentamos y no existían datos, existían algunas cifras en el INE, existían estudios universitarios en los que sí que se trabajaba el tema de la desigualdad de género y la conciliación también, pero no era el tema de debate en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, la gente estaba viviendo el problema de la conciliación como un problema individual, no como un problema social como se puede vivir ahora, ¿no? Era algo que te pasaba a ti en casa, tenías pues el mal rollo, ¿no? Y el malestar con tu empresa, con tu familia, con tu marido, con tu pareja, pero lo vivías como un problema tuyo, ¿no? Entonces dijimos, vamos a empezar a analizar qué está pasando y el 15 de febrero perdón, el 13 de febrero de 2015 lanzamos nuestra primera encuesta que se llama Concilia 13F, por ser el 13 de febrero, y lo que queríamos era testar y decir cómo estamos conciliando, cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo las mujeres, ¿no? Y qué está pasando, ¿no? Lo que vimos claramente hace 6 años es que 8 de cada 10 mujeres no pueden conciliar su vida laboral, familiar y la personal. Ese equilibrio entre los usos del tiempo para 8 de cada 10 mujeres no estaba ocurriendo, no estaba llegando a ese equilibrio, ¿no? Con lo cual generaba un malestar. También preguntábamos, ¿no?, sobre el número de horas y de minutos que estás realizando cada actividad y lo que vimos es que las mujeres están trabajando su primera jornada, que es la jornada remunerada, la del trabajo productivo. Cuando llegan a casa continúan con su jornada no remunerada, la del trabajo reproductivo
después de hacer el productivo, te pones a hacer el trabajo reproductivo, que no está reconocido como trabajo y debería. Y, y lo que vimos es que solo tenemos 54 minutos de media de tiempo libre al día. En ese tiempo también contarían los desplazamientos, ¿no?, en grandes ciudades o desplazamientos para ir al trabajo, con lo cual de esos 54 minutos posiblemente nos quedemos con muchísimo menos. Con lo cual, a partir de estos datos, ¿no?, quisimos pues, crear pues, un discurso dirigido sobre todo a las mujeres, de decir, no estás sola, esto es algo que le pasa a otras mujeres, y esto es algo que se explica a partir de varios factores, ¿no? Por un lado, las medidas de conciliación son obvias, pero por otro lado, son creencias, son valores que nos acompañan desde pequeñas y que hacen que tú, por ser mujer, estés viviendo este malestar, ¿no? Con lo cual ya empezamos a través de nuestras campañas, ya empezamos a sensibilizar, a concienciar a todas esas mujeres de que dejaran de vivirlo como un problema individual y que empezaran a vivirlo como un problema social como se merece, ¿no? Y que se ponga en el debate social y político, ¿no? Que es así como debería de ser, ¿no? Después de esta encuesta nos pasamos un año sentándonos con grupos de mujeres, asociaciones y empresas, y lo que nos dimos cuenta es que no podíamos únicamente analizar esas medidas de conciliación que se pueden trabajar desde las empresas o desde el gobierno, ¿no?, desde quien gobierna, sino que también tenemos que actuar sobre la educación, que evidentemente también la responsabilidad de las leyes, ¿no?, y que luego lo veremos, ¿no?, con las políticas que podemos hacer. No estamos responsabilizando únicamente a las familias, pero sí que estamos diciendo no miremos únicamente en la esfera laboral, sino también miremos qué está pasando en casa, porque lo que está pasando en casa es que ya se está cultivando esa desigualdad y está haciendo que eso impacte luego en la esfera laboral. Es decir, por ejemplo, ante una reducción de jornada, ¿quién se la está cogiendo? Se la está cogiendo la mujer. ¿Por qué? ¿Porque la empresa te está obligando a cogerla? No, porque en realidad el hombre también tiene derecho a cogerse esa reducción de jornada. La está cogiendo la mujer porque por cultura, por educación, por socialización, somos las mujeres las que asumimos ese rol de cuidadoras principales y asumimos esa responsabilidad de cuidar cuando te conviertes en madre. Entonces, en 2017 decidimos precisamente analizar qué estaba pasando, ¿no? Porque también muchos nos decían, hombre, claro, si las mujeres cobran menos, en una pareja en que la mujer cobra menos y el marido cobra más, pues es ella la que se reduce la jornada porque no va a penalizar el salario del marido. Bueno, nosotros poníamos todo eso en cuestión realmente y queríamos ir más allá y queríamos ver qué estaba pasando. Además, también veíamos que es que esa decisión de cuidar no venía únicamente cuando te convertías en madre, sino que además la asumías antes. Antes de convertirte en madre ya estabas asumiendo que tú ibas a ser la cuidadora principal. Y de eso quisimos testarlo en nuestro segundo estudio, que es el que hicimos en 2017, que es el estudio Somos Equipo. En Somos Equipo, precisamente, lo que vimos es eso, que no podemos hablar únicamente de barreras externas, que son las medidas de conciliación que puede tener tu empresa o pueden estar legisladas, sino que también existen una serie de barreras internas que tienen que ver con las creencias y los valores que aprendemos desde pequeñas, ¿vale? Y desde pequeños, obviamente. Y lo que vimos precisamente es que independientemente de que tu pareja esté cobrando más, eh, tú vas a ser la cuidadora principal. Y así se destapaba, ¿no?, en los datos que recogíamos en esta encuesta, que independientemente de que la mujer esté cobrando más dinero, si la mujer está cobrando más dinero, ella también es la que está renunciando y es la que está asumiendo la principal carga de trabajo de las tareas doméstico-familiares. Vimos también que 6 de cada 10 mujeres están renunciando a su carrera profesional al convertirse en madres. Entendemos como renuncia cogerse una reducción de jornada, una excedencia o directamente abandonar el mercado laboral. ¿Por qué? Porque cuando te reduces la jornada estás penalizando tu salario y lo que recibimos a diario es muchísimas mujeres que nos dicen que
esa decisión de reducirse la jornada incluso le ha ralentizado su carrera profesional o le ha apartado de sus funciones, ¿no? Con lo cual, 6 de cada 10 nos están diciendo que están renunciando a su carrera profesional. Pero entonces dijimos, ostras, pero realmente eso, porque también nos encontrábamos con ese mito, ¿no? Esa creencia que nos dice, no, es que cuando te conviertes en madre, tus prioridades cambian, ¿no? Entonces lo achacan a que esa parte biológica hace que tú te recibas más atención hacia tu hijo, ¿no? Entonces lo que vimos es que no, que es que antes de ser madre le preguntamos a las que no estaban, que ni siquiera estaban embarazadas, ¿no? Las que todavía no estaban embarazadas y nos decían que ellas iban a asumir esa renuncia antes que sus parejas. Con lo cual, vemos, ¿no? ese diagnóstico, esa hipótesis de trabajo que nosotras consideramos, de decir, ya desde pequeña estamos asumiendo que vamos a ser las responsables principales del cuidado y con lo cual ya vamos a ser nosotras las que nos apartemos del mercado laboral, pero no porque queramos, sino porque, ¿no? Esas barreras externas y esas barreras internas actúan conjuntamente y nos empujan a abandonar o a ralentizar nuestra carrera profesional. Y de ahí también empezó nuestra lucha por visibilizar esa segunda palabra que lleva el título de hoy, que es la corresponsabilidad. Es decir, no podemos hablar de conciliación si no hablamos de corresponsabilidad. Son dos palabras que tienen que ir de la mano y tenemos que entender la conciliación como corresponsable en el sentido de que tiene que estar dirigida a todos y a todas las personas, ¿no? Y sobre todo entender que la conciliación entendida para poder cuidar tiene que ser una corresponsabilidad social, es decir, todos los agentes sociales tenemos que estar implicados en todo esto, no únicamente las familias, no únicamente las empresas, sino Estado, familias, empresas, sindicatos, todos los agentes sociales tienen que remar hacia la misma dirección, precisamente por eso, ¿no? Y en este año, en febrero, justo antes de que llegara la pandemia, dijimos, vamos a sacar nuestro tercer estudio, ¿no? Ya habían pasado 3 años, habíamos visto cuál era el diagnóstico en 2015 de que 8 de cada 10 mujeres no pueden equilibrar su tiempo, ¿no? No pueden equilibrar el tiempo de trabajo, el tiempo de cuidado y el tiempo personal. En 2017 lo que vimos era precisamente que esta incompatibilidad del tiempo, sobre todo que recae en las mujeres, tiene que ver precisamente por esas barreras externas y las barreras internas, que tiene que ver con esa educación y ese aprendizaje. Y en 2020 dijimos, vamos a ver qué pasa, cómo impacta la maternidad en 3 esferas. Hablábamos de invisibilidad, el estudio se llamaba Las Invisibles y lo que queríamos era medir la invisibilidad en las 3 esferas eh, que nos afectan. Por un lado, en el mercado laboral, por otro lado, en el hogar y por otro lado, en la sociedad en general. Los datos justo los publicamos en septiembre y lo que nos reflejan estos datos precisamente es que se constata esa invisibilidad de la mujer cuando se convierte en madre en estas 3 esferas y dan una perspectiva más social, más amplia del análisis de todo esto, que es que está impactando también en un dato, una cifra que es muy importante, que es el tema de la fecundidad, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto social, por lo tanto, el tema de la conciliación no únicamente se tiene que leer como una mejora en la calidad de vida de las personas o una mejora en la productividad de las empresas, sino que también se tiene que leer en clave social y en clave de cifras demográficas, ¿no? En clave demográfica. Y aquí es donde destapamos, pues como digo, la invisibilidad en estas 3 esferas. En el mercado laboral vimos que precisamente la maternidad está impactando negativamente en la carrera profesional de las mujeres y el 75% de las mujeres encuestadas nos dijo que su carrera profesional había cambiado negativamente al convertirse en madre. De estas cifras, el 37% nos había dicho que había sufrido algún tipo de discriminación directa, que nosotros le llamamos el mobbing maternal. Discriminación que se utiliza, discriminación sistemática que se utiliza precisamente para dar ejemplo a las que no están embarazadas o no tienen hijos, para decir, ojo, que si te quedas embarazada te puede pasar esto, ¿no? ¿Cómo qué? Pues como que te releguen a funciones de menos importancia, como que te aparten, como que tus compañeros te juzguen, o directamente que si tienes un contrato temporal no te lo renueven, o que si no tienes, que te despidan, ¿no? Un 6% de ellas nos decían que le habían despedido al convertirse en madre con un contrato no temporal y con un contrato temporal otro 6%. Con lo cual,
es importante atender estas cifras y leerlas en esa clave, ¿no? Es decir, te conviertes en madre, ¿no? Y te penalizan, pues que además, si no eres madre, esto se está utilizando como una discriminación, ¿no? Para ejemplarizar al resto, ¿no? Que todavía no son madres. Otra de las esferas que analizamos, precisamente esa invisibilidad, es la esfera en el hogar, ¿no? ¿Qué está pasando en el hogar? Pues lo que ya veníamos viendo en el estudio anterior, en Somos Equipo, era que existía una falta de corresponsabilidad van responsabilizando cada vez más, pero en tareas de ejecución, no en las tareas mentales, ¿no? Que requieren más carga mental y que impactan también en la salud mental como en el estrés. Y en este estudio lo que quisimos ver es con qué apoyos cuenta la madre al convertirse en madre para poder cuidar, ¿no? De decir, te conviertes en madre, ¿qué estructuras de apoyo estamos utilizando las mujeres? Porque nosotras, nuestra hipótesis era que nos convertimos en invisibles también en el hogar, porque no contamos con ningún tipo de estructura ni pública ni privada en la esfera familiar. Lo que vimos es que precisamente cuando nace tu hijo, durante el permiso de maternidad, el 75% de las mujeres encuestadas nos decía que su principal apoyo era su pareja, porque esta ampliación de los permisos de paternidad permite que la pareja también esté presente. Pero, sin embargo, en la etapa de 0 a 3, ¿vale? El principal apoyo de las mujeres, el 37% nos dijo que eran las escuelas infantiles, el 29% nos decía que eran ellas mismas las principales cuidadoras, el 18% las abuelas y ojo aquí porque el 6% nos respondieron que eran las parejas. Con lo cual, las parejas a las que le desaparece el permiso de paternidad también desaparecen como figuras, como estructura de cuidadores. ¿Vale? Y lo que utilizan, las herramientas que utilizan, las estructuras que utilizan las mujeres es principalmente la escuela infantil o ellas mismas. ¿Vale? Y en la fase, esto es en la fase 0 a 3, y a partir de los 3 años los datos son similares. El 38, les preguntábamos, esto era en febrero, ¿no? Cuando la pregunta era, ¿quién se queda con tu hijo en un día laboral cuando tu hijo se queda enfermo? El 38% nos decía que se queda la propia madre a cuidar. El 36% nos respondía que eran las abuelas, no los abuelos, las abuelas. Y el 8%, solo el 8% respondió que eran las parejas. Con lo cual lo que vemos es esa pérdida de estructura familiar, ¿no? Esa pérdida de corresponsabilidad en el hogar desde que nace, que es un 75%, gracias a los permisos de paternidad, y luego va desapareciendo esa figura de apoyo en la familia cuando los hijos e hijas van creciendo, ¿no? Con lo cual constatábamos una vez más la falta de apoyo y que recurrimos además a las abuelas en femenino para poder cuidar. Con lo cual concluíamos que el cuidado además tiene rostro de mujer y no contamos con estructuras ni públicas ni con corresponsabilidad para poder cuidar. Y luego la última esfera que tratamos en este estudio era la social, ¿no? El impacto que tiene en la sociedad. Y aquí nos parecía muy importante este dato porque nos encontramos, seguro que muchas de vosotras y vosotros habréis escuchado que las mujeres no tienen más hijos o que la tasa de fecundidad está bajando, entre otras cosas, por egoísmo, por cambio de valores, porque la gente ya no quiere tener más hijos, porque ya nosotras escuchando, como os decía al principio, ¿no? Una de las labores del club es escuchar día a día a las mujeres que nos escriben, ¿no? Y nosotras escuchando lo que veíamos era precisamente que eso no estaba ocurriendo, que lo que ocurría era que algo estaba frenando a ese deseo de tener más hijos, ¿no? Pues lo que vimos es que el 68% de las mujeres nos respondía que hubiera tenido más hijos si contara con medidas de conciliación que no penalizaran ni su salario ni su carrera profesional. Y lo que vimos también es que las mujeres que tienen 2 hijos, ahora mismo tienen 2 hijos y tienen el deseo de tener más, sus principales barreras son económicas y por falta de tiempo para compartir con sus hijos. Con lo cual, esa tasa de fecundidad que hoy en día está en 1,23 en 2019, debería estar alrededor del 2 para contar con un reemplazo poblacional y contar con una sociedad sostenible. Lo que vemos es que no estamos llegando a ese dos hijos por mujer porque
existen unas barreras tanto económicas como de conciliación que no nos están permitiendo tener más hijos. Con lo cual, si nos queremos replantear el tema de las pensiones, el tema de la sostenibilidad en general de nuestra sociedad, por favor atendamos también al tema de la conciliación, porque es fundamental para incentivar esa natalidad y esa fecundidad. Esto fue en febrero, ¿no? Cuando es verdad que los datos los presentamos ahora en septiembre, pero este diagnóstico que os estoy contando fue en febrero y en marzo llegó la pandemia. Lo que vimos claramente, y no voy a contar nada que no sepáis, es que la pandemia ha dado muy duro en el tema de la igualdad de género, ha dado muy duro con las mujeres, principalmente porque hemos sido el principal sostén de esta crisis. Hemos sido cuidadoras, hemos sido educadoras, hemos sido profesionales, hemos sido todo. Y bueno, y no se nos ha reconocido. Es que además de no reconocerse ese papel y ese rol de sostén de esta crisis que hemos asumido las mujeres gratuitamente, además de eso, no hemos contado con absolutamente ninguna ayuda efectiva para poder conciliar y poder llevarlo a todo, ¿no? Desde el club hemos lanzado nuestra campaña, que también llevaba una encuesta incluida que hicimos el 23 de marzo, nuestra campaña Esto no es conciliar, para visibilizar que lo que estábamos haciendo no era conciliar y que no contábamos con medidas de conciliación para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, de ahí que planteáramos, y ahora ya estoy entrando en la parte de las medidas, ¿no? Con este diagnóstico de ver que las mujeres estaban renunciando todavía más a su carrera profesional para poder cuidar, que las mujeres estaban renunciando también a su salud mental, porque el nivel de estrés que han asumido las mujeres durante esta crisis ha sido increíble. Y todo eso lo hemos hecho gratuitamente sin medidas de conciliación que nos permitieran llevarlo a cabo, ¿no? Por lo tanto, desde el club llevamos desde mayo, desde principios de mayo, pidiendo y sentándonos y llamando a todos los responsables para que se planteen medidas correctoras temporales. No estamos hablando de medidas para siempre, estamos hablando de medidas correctoras temporales en un contexto como este para que las mujeres y las familias, pero como el rol lo estamos viviendo las mujeres y estamos siendo penalizadas, no tengamos que ser penalizadas eh, ni laboralmente ni tampoco nuestra salud mental, ¿no? Estas medidas las voy a mencionar, aunque bueno, realmente es como os digo, son medidas que ya creemos que llegan tarde. Es verdad que desde el gobierno se planteó el plan Me Cuida, es un plan que desde el Ministerio de Trabajo se ha hecho mucho hincapié, pero nosotras escuchando a las malas madres nos hemos dado cuenta que es totalmente inefectivo porque la gente no se lo está pidiendo por varias razones que ahora contaré, ¿no? Por un lado, el plan Me Cuida plantea una reducción de jornada, el poder reducirte la jornada también hasta el 100% incluso, pero eso conlleva una pérdida salarial, con lo cual vemos que la gente no lo está solicitando, ¿no? Y sí, y además es que el proceso es muy lento y además que ir a demanda con la empresa, eso supondría pues una pérdida de tiempo que posiblemente ya tu hijo ya no está en cuarentena y ya no vale la pena. Con lo cual, nosotras en este contexto actual, lo que planteábamos para corregir esta situación, repito, de forma temporal, en un contexto como este, es que cuando tu hijo deba estar en cuarentena, no por ser el positivo, sino por haber tenido un contacto con un positivo, puedas coger una baja laboral. Luego también planteamos un teletrabajo que tú no solo tengas el derecho a solicitarlo, como se plantea en el plan Me Cuida, ¿no? que habla del acuerdo entre empresario y trabajador, sino que siempre que tu puesto sea teletrabajable puedas solicitar el teletrabajo y tengas el derecho a recibirlo, siempre que tu puesto sea teletrabajable. Lo mismo con la reducción de jornada y la adaptación de jornada. Creemos que está muy bien, ¿no? El planteamiento de poder reducir y adaptar tu jornada, pero que eso no conlleve una pérdida salarial, porque lo que vemos es que las mujeres no se pueden permitir esa pérdida salarial y más en un momento como este. Y por último, también planteábamos una ayuda económica para las personas que cuidaran, ¿no? Ya sea contratado externamente o si tú decides cuidar, que puedas contar con una ayuda económica para poder cuidar. Esas son las medidas que planteábamos temporales y correctoras.
Pero realmente esto es una carrera de fondo, no queremos quedarnos ahí. Para nosotras esto ha llegado nuevo como para todo el mundo y de ahí la necesidad de plantear estas medidas urgentes, ¿no? Pero esto es una carrera de fondo que nosotras, como digo, ya llevamos 7 años peleando y durante este tiempo, durante todos estos años, hemos hecho como nos hemos sentado con expertos en diferentes materias, en economía, bueno, empresarial, sociólogos, psicólogos, expertos laborales. Y lo que para nosotras es muy importante, bueno, hemos hablado de 5 medidas clave para caminar hacia una conciliación real corresponsable, ¿no? Como os decía, estas dos palabras tienen que ir juntas. Y las medidas que planteamos son, por un lado, las jornadas, la compactación de la jornada laboral, jornadas compactas, jornadas intensivas, con flexibilidad horaria de entrada y de salida. Lo que vimos además aquí es muy interesante porque en el estudio de las invisibles que os he comentado preguntábamos, ¿no?, con qué medidas de conciliación contaban las mujeres y solo el 16% nos había respondido que contaba con una jornada intensiva. Pero el 23% eran personas que trabajan en el sector público, que sabemos que la jornada compacta está más asentada, y solo el 13% de las mujeres trabajando en la empresa pública. Con lo cual, creemos que es importante, creemos que desde el punto de vista experto y desde el punto de vista social es una medida que puede funcionar, al compactar el horario de la jornada laboral, también te permite hacer uso de otros tiempos como el cuidado o el uso del tiempo personal, ¿no?, para el ocio, para el cuidado personal. Por lo tanto, creemos que es una de las medidas más efectivas y que no se está teniendo en cuenta. Otra de las medidas que vamos por buen camino, aunque bueno, y que estamos viendo en las cifras que está siendo muy útil, es el tema de los permisos iguales intransferibles pagados al 100%. Creemos que bueno, todavía queda, ¿no? La implantación concluiría el año que viene, pero es verdad que es una de las medidas que también estamos viendo que son efectivas y que, como os he dicho en los datos de las invisibles, lo que vemos es que la participación del hombre y el hombre se está convirtiendo en el pilar, ¿no?, durante estos meses de baja o de permiso para poder cuidar. Con lo cual, creemos que es fundamental que desde el principio el hombre asuma el cuidado, ¿no?, y asuma esas tareas como suyas y como responsabilidad suya, no responsabilidad de la mujer. En esta línea, creemos también que tanto las empresas como las escuelas deben implantar programas de educación en corresponsabilidad. Porque es verdad que nos encontramos con empresas con grandes planes de igualdad fenomenales y estupendos que sobre el papel funcionarían, pero a la hora de la verdad lo que nos estamos encontrando es que los hombres están rechazando coger pues las medidas de conciliación que se les está ofreciendo, o incluso las mujeres están eh, evitando promociones, evitando puestos de dirección precisamente por eso, ¿no? Porque, como os decía, asumimos ese rol desde pequeñas que aprendemos durante nuestra etapa de socialización, que es cuando aprendemos a jugar a muñecas, aprendemos a que nosotras somos las principales cuidadoras, ¿no? Con lo cual, tanto las empresas como las escuelas, es decir, no nos queremos quedar únicamente en las escuelas, que obviamente es muy importante, ¿no?, en el colegio, que los niños desde pequeños, pero también creemos que las empresas tienen ese poder y esa responsabilidad de poder educar en corresponsabilidad y hacer que los hombres también vean primero que lo consideren un derecho, es decir, los hombres también tienen el derecho a cuidar, no les tenemos que apartar de ese derecho, y por otro lado que vean la parte positiva del también participar en esta esfera del cuidado. Por otro lado, en esta línea también, que todas las medidas de conciliación que estén reflejadas en un plan de igualdad tengan ese planteamiento que sea para todo el mundo, para todos y todas. Es verdad que habrá algunas que se adapten a aquellos que son padres o madres, pero habrá otros beneficios de conciliación que pueden tener las personas que no tengan hijos. Con lo cual aquí el mensaje es, vamos, como empresa debemos escuchar las necesidades de nuestros empleados y empleadas, pensar que son personas con necesidades, igual que todo el mundo, y si atendemos a esas necesidades, podemos también impactar positivamente en nuestras políticas, perdón, en nuestros resultados empresariales.
Y por último, esta medida es verdad que nos hemos encontrado pues más controversia o menos aceptación en esta medida, pero nosotras sí que creemos que también es correctora de forma temporal, que es el tema de incentivar, incluso obligar a las empresas a tener una cuota del 50% de mujeres y 50% hombres. Es decir, necesitamos que, igual que pones una ortodoncia en una dentadura para poder corregir, ¿no? El que los dientes estén mal colocados, para nosotros es importante que ese sesgo social que hace que las mujeres no estén en puestos de dirección por no verse eh, pues por contactos o por relaciones informales que tienen, ¿no?, los puestos directivos y los ascensos, ¿no? Al final no nos vamos a engañar, también dependen de esa relación informal, de esas conversaciones, pues ese sesgo social que existe. Creemos que la forma para corregirlo, igual que una ortodoncia, es una medida temporal que obliga, que incentive a que las mujeres estén ocupando puestos de dirección, haría que se corrigiera de forma natural al cabo de unos años. Por lo tanto, creemos que eso es importante y no queremos que ese argumento de no queremos a las personas válidas. Bueno, es que hay muchas mujeres válidas, muchísimas mujeres válidas, incluso más válidas a lo mejor que muchos hombres que están allí, pero no están precisamente por esas relaciones informales, precisamente por ese sesgo social que creemos que se tiene que corregir con esta obligatoriedad o incentivar por lo menos ese 50-50. Y hasta aquí las medidas de conciliación y, como os digo, os he contado ese diagnóstico que nosotros hemos partido durante estos años y las medidas que hemos trabajado junto a expertos y expertas para, bueno, nuestra idea también es pues que el legislador las atienda y también las empresas, ¿no? Porque como os decía antes, ¿no?, para nosotros es muy importante que todos los agentes sociales vayan en la misma dirección. No podemos hacer, no podemos invertir, no nos podemos esforzar en invertir en educación en las escuelas si luego cuando llegas a la empresa te encuentras con otro panorama o si luego no van acompañadas de palancas de cambio que son las leyes que puede hacer el legislador, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es importante que todos los agentes sociales estén implicados, escuchen, sobre todo escuchen a la calle, que el Club de Malas Madres es lo que hace, ¿no? Escuchar a diario a miles de mujeres que nos escriben. También, bueno, no lo he contado, pero es verdad que nosotros también tenemos un servicio, que es el servicio del teléfono amarillo de la conciliación, que atendemos a cualquier duda, ¿no?, sobre conciliación, duda legal, laboral, sobre conciliación. Y es increíble la cantidad de dudas que existen sobre cómo pedirte una reducción de jornada, sobre tus derechos, sobre qué abanico de posibilidades tienes tú para conciliar. Eso nos está contando y por lo tanto creemos que es verdad que hay empresas que pueden contar con sindicatos, pero hay muchas pequeñas empresas que no cuentan y no llega esa información a las trabajadoras y trabajadores y creemos que es importante esa transparencia, el contar, ¿no?, con qué derechos cuentas y de esa forma también educar, como decía, ¿no?, a la corresponsabilidad, implicar también el hombre en este proceso de transparencia, de contar cuáles son tus derechos de conciliación y así evitaríamos también tantas llamadas, ¿no? A día de hoy ya llevamos, bueno, llevamos 2 años y llevamos 3.000 este año, solo en 2020, y es una barbaridad de consultas y que la mayoría, como digo, tienen que ver con soluciones, con respuestas muy rápidas. ¿Cómo me pido una jornada laboral? ¿Cómo la solicito? ¿Tengo la obligación de contar que estoy embarazada? ¿Qué me pueden decir si estoy embarazada? Dudas que parecen que en el siglo XXI sean impensables, pero siguen estando, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es muy importante también dar ese mensaje, ¿no?, de esa transparencia, de esa necesidad de comunicar y que las trabajadoras y trabajadores estén informados sobre todos los derechos con los que cuentan y sobre todo en un contexto, desde luego, como el de ahora, en el que la pandemia nos ha dejado a las familias sin información, no nos ha llegado la información, si nos ha llegado un día una cosa, otra, y necesitamos esa información para poder organizarnos y para poder pues asegurarnos de que tenemos ese derecho para poder cuidar y hacer uso de otros tiempos. Y hasta aquí mi intervención. Bueno, Eli dará paso a las preguntas si tenéis y cualquier pregunta estaré aquí para atenderla. Gracias.
Muchas gracias a ti, Maite. Eh, Creo que el mayor de los retos es la concienciación, ¿verdad? Como bien decías, la concienciación de los chicos, ¿no? De los hombres, de las parejas, por supuesto también de los agentes sociales. Tenemos muchas concejalas, concejales técnicas de igualdad escuchándonos en esta mañana y creo que sería muy interesante que nos contaras desde vuestro punto de vista qué recetas más, qué medidas más podrían tomar desde los ayuntamientos para alcanzar esta conciliación, esta situación ideal, es decir, para concienciar aún más si cabe, porque es muy necesario, pues sobre esa corresponsabilidad y sobre esa distribución justa de los usos del tiempo. Bueno, para los ayuntamientos, por supuesto, su papel principal, además de, bueno, dentro de lo que se pueda legislar, ¿no? A nivel local, pero fundamental, como os decía, el tema de las campañas de sensibilización. Por contaros, el Club de Malas Madres nace hace 7 años y en 2015 ya os lo he dicho, ¿no? La gente lo estaba viviendo como un problema individual. Y gracias a todas las campañas de sensibilización que hemos hecho, que han sido muchísimas desde el club, ya creo que prácticamente nadie se cuestiona que esto es un problema social, no es una cuestión política y nadie se cuestiona que es algo que le pasa a ella. Con lo cual, el poder de las campañas de sensibilización son increíbles. Lo que pasa que evidentemente tienen que tener un recorrido, tienen que tener un plan, ¿no? El diagnóstico ahora mismo es que, como os decía, los últimos datos que tenemos es que las mujeres, la maternidad está invisibilizando a las mujeres, está penalizando a las mujeres tanto laboralmente como está penalizando su deseo de tener más hijos también, ¿no? Y por supuesto en el hogar las está penalizando porque no cuenta con estructuras ni públicas ni familiares para poder cuidar. Con lo cual, por supuesto, campañas de sensibilización en las que se vean a hombres, porque los hay y nos escriben, en los que se vean a hombres que vivan la paternidad y el cuidado como un derecho, que no lo vivan como una obligación, ¿no? Porque ese no es el mensaje, no es, venga hombre, coge y ponte a cuidar porque es tu obligación. No, vívelo como un derecho. Tú tienes, muchos hombres, ¿no? Nos hablan de que quieren tener su derecho a poder cuidar, ¿no? Y para nosotros es muy importante que también dirigirlo a eso, ¿no? A implicar al hombre en esta lucha, a implicar al hombre en esta transformación, eh, ya sea a través de campañas, como digo, o ya sea a través de medidas más concretas, ¿no? Pero creemos que ellos lo tienen que recibir como disfruta de tu derecho a cuidar y de esta forma también lo que hacemos es transformamos los roles de género, ¿no? Porque al hombre se le ha apartado, en este proceso de socialización, se le ha apartado de su rol de cuidador, con lo cual cuando se reencuentra con ese rol de cuidador, lo que nos cuentan es que lo viven y lo disfrutan y les encantan. Y entonces lo que tenemos que conseguir es que ellos asuman su derecho y lo vivan, ¿no? Y vivan esa transformación de ese rol como un disfrute, ¿no? Y como un reconocimiento de algo que se les ha apartado desde pequeños y que realmente no nos lleva a ningún lado, ¿no? Por lo tanto, dentro de esas campañas, por un lado, creo que es muy importante el tema de la corresponsabilidad y luego de eso, ¿no? De mostrar a hombres referentes que expliquen el cómo están viviendo el cuidado como un derecho. Y luego, eso en cuanto a las campañas, por decirlo, a nivel local para concienciar a la sociedad. Pero luego también creo que también es importante dos pilares. Por un lado, las empresas, el ayudar dentro del margen de maniobra que tengan los ayuntamientos, ¿no? Ayudar a las empresas dentro de estas campañas de sensibilización. Las empresas también tienen que ser, ¿no? Las promotoras, las que fomenten que los hombres se cojan una reducción o alarguen su permiso o se cojan una excedencia, que ahora mismo son las medidas con las que contamos, ¿no? Ojalá, bueno, también contamos con la adaptación. Que es verdad, ahora también otro dato también muy interesante es que
se ha planteado la adaptación de jornada, ¿no? En 2019 se planteó la adaptación de jornada y como eso no conlleva una pérdida salarial, como puede conllevar la reducción de jornada, es verdad que hay más hombres que se están animando y se están, por lo menos, de esa medida de conciliación. Con lo cual, a nivel empresarial, yo creo que, pues eso, si los ayuntamientos pueden apoyar para que las empresas puedan fomentar el uso de medidas de conciliación entre los hombres, también sería fantástico. Y luego, por supuesto, a nivel local, eh, lo que vemos es que la invisibilidad de la mujer en el hogar pasa por esa falta de estructuras del cuidado, y las estructuras del cuidado también son públicas, ¿no? Es verdad que un 38% de las mujeres de 0 años utiliza las escuelas infantiles, pero necesitamos también contar con otro tipo de herramientas, espacios donde creemos que es la crianza, donde se normalice, que la crianza no ocurra únicamente en el hogar, que la crianza también ocurra en espacios públicos, eh, y que puedas, una madre que está cuidando, pueda contar con un espacio que pueda dejar al niño para hacer algún trámite o alguna... Bueno, un día que tiene que pasar fuera por motivos laborales o por otros motivos, que pueda contar con espacios públicos que le permitan, ¿no?, visibilizar esa maternidad, como digo, ¿no? Y pueden construir una red pública de apoyo y sobre todo de corresponsabilidad en la que hombres, mujeres por supuesto, y espacios públicos puedan trabajar conjuntamente. Estupendo, Maite. Muchas gracias, anotados quedan. Queríamos preguntar también qué opináis del teletrabajo. ¿Qué opináis al respecto? Ya que teletrabajo no siempre es Perdona. sinónimo. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Me escuchas bien? Ahora, sí. ¿Sí? Queríamos preguntaros también qué opináis del teletrabajo, porque teletrabajo no siempre es sinónimo de conciliación. Muchas de nosotras, bueno, en nuestra mayoría nos hemos visto afectadas por el teletrabajo en esta pandemia, ¿no? Sobre todo cuando hemos estado confinadas y nos hemos sentido, muchas de nosotras nos dicen auténticos pulpos, ¿no? Intentando llegar absolutamente a todo, trabajo, casa, niños, etcétera. Vale. Mira, el teletrabajo, realmente nosotras ya veníamos hablando del teletrabajo antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, lo veíamos como una herramienta de flexibilidad, no solo espacial, sino también horaria, que tú pudieras también organizarte tu día, trabajar por objetivos. Pero bueno, antes de nada, me gustaría aclarar, ¿no? Es decir, primero, no todos los puestos de trabajo son teletrabajables, eso es obvio, ¿no? Entonces, nosotras cuando defendemos el teletrabajo no lo defendemos para todo el mundo, lo defendemos para quien pueda teletrabajar. Y luego, para nosotras es fundamental distinguir entre lo que ocurre durante la pandemia, ese teletrabajo, ¿vale? Y lo que debería ser el teletrabajo siempre, ¿no? El teletrabajo tiene que ser una herramienta de flexibilidad. El teletrabajo tiene que ser una herramienta que tú te puedas organizar. El teletrabajo ahora mismo, con las escuelas abiertas, debe ser una herramienta, pues si te han cambiado el horario o que si tu hijo ahora tiene el comedor no incluido en el colegio y tienes que ir a buscarle y tal, que tú puedas organizar tu jornada y tener más cercanía, ¿no? Ese traslado del colegio a casa puede ser más ágil. Es decir, tiene que ser una herramienta de flexibilidad, ¿vale? Es verdad que en un contexto de la pandemia, bueno, lo que hicimos fue una auténtica locura, lo que hicimos fue sobrevivir, no estábamos conciliando y entre otras cosas, obviamente, eso no tiene que ser un escenario normal, ¿no? El escenario normal quizás es el que estamos viviendo ahora, en el que estamos teletrabajando con los niños en el colegio. Lo que sí que echaba de menos en el escenario de la pandemia, echábamos de menos la falta de posibilidad de adaptar tu jornada o de ir modificando esa flexibilidad.
que en muchos casos no se daba. Entonces, bueno, pues de ahí pues el estrés o la locura. Pero sí que nosotras sí que vimos que era la única herramienta que podíamos contar en ese momento para poder cuidar a los niños, que si no lo que veíamos era que se recurría a los abuelos sabiendo riesgo o que se recurría a casos muy extremos, pero nos encontramos a niños solos en casa en los que estaban cuidando de sus hermanos menores. O sea, casos muy extremos que por eso que hemos defendido el teletrabajo durante este tiempo, precisamente por eso, ¿no? Porque dentro de lo malo creíamos que era bueno, una forma en la que nos ha podido salvar, ¿no? Durante este tiempo. Volviendo al tema del teletrabajo en un futuro, nosotros creemos fundamental, y además esto es muy importante, que además de ser voluntario, como ya estipula la ley del teletrabajo, para nosotras es fundamental que sea semipresencial, es decir, que tú puedas compaginar de pues teletrabajar 3 días y no 2 o 2, 3, que sea semipresencial. Porque es verdad que el teletrabajo, lo que vemos es que está siendo una llamada a las mujeres, una medida más que puede acabar siendo una trampa para las mujeres, que se encierren en casa a teletrabajar. Si tú encierras a teletrabajar y no quieres, ¿no? Que vea a sus compañeros y compañeras, mientras en el terreno presencial están sobre todo los hombres, ¿qué ocurre aquí? Pues que las relaciones informales, el café, las conversaciones más informales, que es donde muchas veces se pactan ascensos, bueno, se ve más esa cercanía más informal. Son cosas no tangibles de forma informal que se van creando, y si tú te apartas de eso y resulta que las que se apartan son todas mujeres y las que se quedan son todos hombres, nos volvemos a encontrar en una trampa peligrosa que puede acabar apartando a la mujer del mercado laboral. Con lo cual, para evitar eso, sí que creemos en la semipresencialidad, ¿vale? Y luego, por otro lado, es que nosotros también creemos que es muy importante que el teletrabajo se regule con perspectiva de género. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, es un poco esa semipresencialidad conlleva, ¿no?, esa perspectiva de género, pero de forma que esta medida de conciliación en las empresas no se presente para poder cuidar, no, porque tú no teletrabajas para poder cuidar, teletrabajas pues para organizar más flexible, para organizar tu propio tiempo, que a lo mejor ese tiempo lleva luego implícito que luego tengas que cuidar, pero no, una persona que no tiene hijos también tiene que tener ese derecho a teletrabajar para organizar su tiempo. Una persona que quiere ir a hacer deporte o que quiere autocuidarse también tiene derecho a poder organizarse su tiempo. Por lo tanto, es importante que esta medida de conciliación no cuidar, ¿no?, a todos y todas las empleadas. Y una fórmula que creemos que es importante es que las empresas lleven un registro de quién está teletrabajando y quién no, y si ven un desequilibrio de género, una desigualdad de género en quién se lo está tomando, que ahí cada empresa, es verdad que no vamos a entrar en la complejidad empresarial y en el detalle de cada empresa, pero sí creemos que es importante que a partir de ese diagnóstico y de ver quién se está acogiendo el teletrabajo y quién no, si se a partir de ahí se hagan políticas o se tomen medidas para fomentar que más hombres o más no padres o no madres se cojan esta medida de conciliación, incentivarlo, porque si no, como digo, va a caer todo en el saco de la mujer y va a acabar siendo una medida de conciliación más trampa, como es la reducción de jornada. Por lo tanto, esos 3 puntos. Muy bien. Muchas gracias. Nos preguntan también que dónde pueden consultar vuestros planes o estudios. Mira, en nuestra página web. Uy, ¿Eli? Hola, ¿Sí? sí. ¿Has ¿Me continuado con la escuchas? pregunta? Sí, No, no, hasta ahí no era. sabía si habías continuado con la pregunta. En nuestra página web, el Club de Málaga, toda la información dentro de lo que es la asociación Yo No Renuncio, ahí están todos los estudios. Y luego también recientemente, en septiembre, hicimos las jornadas Yo No, en las que se ponía el debate sobre la mesa, y ahí además
se puede escuchar, hay mesas de expertos, expertas, se puede escuchar el debate y se puede también descargar todo el material de los estudios que hemos ido haciendo. Es en la página jornadasyonorenuncio.com. Es decir, clubdemalasmadres.com y jornadasyonorenuncio.com. Si Muy bien, Maite. algún punto o alguna información, también nos lo decís y os escribimos. Estupendo, pues muchísimas gracias, Maite, por todas esas propuestas, por todas esas medidas que se han puesto hoy encima de la mesa. La corresponsabilidad está claro que sigue siendo uno de nuestros grandes retos como sociedad, que las mujeres no queremos, como muy bien decís, renunciar absolutamente a nada, ni a nuestra carrera profesional, ni a ser madres, ni a nada. Como se suele decir, queremos la mitad de la tierra, pero del cielo también, ¿verdad? Así que, bueno, yo me quedo, nos quedamos todas y todos con esas medidas que has puesto encima de la mesa, con la importancia de la corresponsabilidad social, con la importancia de la concienciación y nada, sin más, pues nos despedimos hasta el próximo día. Recordaros, respondiendo también a otra de vuestras preguntas, que sí, que las conferencias se están grabando todas íntegramente y que al día siguiente de la ponencia, pues las tenéis disponibles en el canal YouTube de la Diputación y en la página web de la Diputación. Sin más, agradeceros de nuevo a todas las personas vuestra asistencia y participación y a ti, por supuesto, y al Club de Malas Madres vuestras aportaciones. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Eli. Gracias a todas.